Tenemos el gusto de tenerlo a Rodolfo Pablo Treber en la inauguración de este espacio en el verano, donde van a ser charlas más extensas, a fondo, como para entender no solamente lo que está pasando, sino hacer hipótesis de cómo sigue un tema central que es la economía. Ahora nos estamos desayunando con un 27% de aumento de naftas, Rodo, pero que se suma a lo que ya se dio en diciembre, que todo junto sería un 84%. Yo recordaba al comienzo del programa que después de las PASO se aumentó todo junto un 12% y nos había parecido un montón porque venían de 4% mensual y lo que dijeron es, bueno, juntamos 3 meses, aumenten 12% todo junto. Pero bueno, arrancó a 150 pesos la Super en enero del 2023, terminó en 550 aproximado y ahora está arriba de 700. ¿A dónde termina esto? Es la pregunta, ¿no? Hay una intención rápida de aumentar la nafta y todos los derivados, porque hasta el gas es un derivado de la producción petrolera. Claro. Porque la nafta el petróleo, el combustible, es el insumo que impacta directamente en todos los precios de la economía. Vos aumentás la nafta, aumentás el gas y también aumenta indirectamente el pan, el fideo, todo lo que consumimos nosotros por la distribución del costo vía distribución, transporte y que es el principal costo de toda la cadena de logística de la producción nacional. Por lo tanto, cuando vos haces un aumento grande en combustibles, todos los precios de la economía aumentan. Con la clara intención, primero, de tener un saldo exportable en materias primas, ¿no? En materias primas de energía, en petróleo, en gas, que la misma ley Ómnibus así lo manifiesta, que se pueda exportar libremente sin necesidad de dejar stock al consumo interno, petróleo y gas. Y como segundo objetivo, de forma indirecta, también aplacar el consumo del pueblo argentino como principal método para bajar la inflación. Pero no con el objetivo, sabemos, de bajar la inflación en la Argentina, que me parece que poco les importa, sino que también que exista excedente de producción exportable en materia alimenticia. Hoy en día, con los últimos aumentos y los que se vienen producto de este aumento de combustible, la carne y el queso van a ser bienes de lujo para que consuma el pueblo argentino y no van a ser accesibles para más del 50-60% de la población. Ahora ya no hay límite aparte de lo que se puede exportar, pueden exportar todo. Sin stock de exportación y con aumentos de precios tan elevados, el saldo exportable claramente va a ir creciendo para la Argentina y ese es el principal objetivo, ¿no? Que se puedan llevar a bajo precio los productos de la producción de materias primas argentinas y con esa plata poder pagar ese flujo enorme de deuda externa y deuda interna que tiene la Argentina, para que en consecuencia luego de ese pago, ya sabemos cómo termina la cosa, también por la desregulación de la ley aduanera y la desregulación del mercado de capitales que propone la ley Ómnibus, se termine también fugando el dinero. Por lo tanto, estamos viendo, si nosotros hacemos vamos armando un rompecabezas de cuáles son las medidas y qué objetivos tiene, te da como imagen final quizás el mayor saqueo de riquezas naturales y también de capital financiero de la historia argentina. Si todo sale como Milei dice, se va a dar el saqueo en estos 4 años, ojalá que sean menos, más importante de la historia argentina, donde ya hemos denunciado en otros años el saqueo que se dio durante el gobierno de Alberto Fernández, que se había dado durante el gobierno de Macri, la enorme fuga de capitales, pero si nosotros hacemos la cuenta de cuánto es la capacidad productiva de materia prima argentina, a eso sumado el ahorro por ausencia del consumo interno o por baja del consumo interno, le sumamos todo para sacar el cálculo de cuánto la Argentina puede exportar y cuánto puede pagar de deuda, nos da un número extraordinario de aproximadamente 150.000 millones de dólares anuales, que con las leyes de desregulación de capitales que propone la ley Ómnibus van a terminar inevitablemente fuera del país. Por lo tanto, vamos a estar hablando de una fuga de capitales como nunca antes vimos. Cuando hablamos de fuga de capitales pareciera ser que es un término económico más, pero en realidad es un robo. El robo más grande, el saqueo más grande de la historia argentina.
¿Qué pasa? Leía a Cavallo hace un ratito que decía, bueno, se vienen meses de una inflación del 30% mensual hasta marzo, y después, ya a partir de abril, se puede llegar a una inflación mensual del 8%. Perdón, Cavallo que dice 30, supuestamente 30 fue diciembre, supuestamente. Claro, se va a sostener eso. O sea, 30 enero, 30 febrero, 30 marzo y 8, eso es lo que dice Cavallo. Sí, dijo entre 15 y 30. Vamos Hasta marzo, y después a partir de abril ya puede bajar a 8%, que son los niveles de inflación que tenía Sergio Massa. Ahora, el tema es que va a ser sin consumo. Como para dimensionar cuál es el escenario de una inflación en el mejor de los casos, porque encima esto es algo que Cavallo dice de manera como positiva, ¿no? Claro, sería el pronóstico más optimista. Es algo optimista, una inflación del 8% mensual sin consumo y seguramente desempleo. Bueno, es tan catastrófico el pronóstico que hace Cavallo que la forma que tiene él, el método que tiene para calcular esa baja de la inflación es la capacidad de consumo del argentino, porque no hay un fundamento técnico económico que avale ese pronóstico. Lo que hay es los datos que saca es cuánto poder adquisitivo de salario tiene el trabajador medio argentino. Y con estas condiciones, ¿cuánto va a aguantar para consumir menos? Y cuando termina de consumir, es ahí donde la inflación empieza a bajar. Porque no hay otro, en un libre mercado, en una desregulación total de precios, en ni siquiera la presencia de un stock para el consumo interno, no hay otro mecanismo en donde se pueda anclar técnicamente para decir que va a bajar la inflación. Claro. El único lugar donde se ancla es donde la gente ya, el precio por el cual la gente ya no va a poder comprar más. Primero hay que marcar eso, porque más allá de que sea verdad, mentira, si le llega a pegar o no, hay que pararse en que el fundamento técnico que tiene él para decir eso es el límite donde la gente ya no va a poder comprar más. Entonces, ahí ya poco importa si el índice de inflación es 4, 8, 10, 15, 20 o 30. Cuando vos ya no podés comprar un paquete de fideos, no podés poner el plato de comida en la mesa de tu familia, ya el dato de inflación empieza a ser un dato secundario, porque está sumergida la gran mayoría del pueblo argentino en la pobreza, ¿no? Que en definitiva es el modelo que ya vienen avisando que quieren para el país. Un modelo de enorme mayoría del pueblo sumergido en la pobreza, de bajísimo consumo y de un Producto Bruto Interno quizás más elevado, pero concentrado en un sector exportador pequeño de la economía argentina que no tiene reflejo en el desarrollo económico del pueblo argentino y de la nación argentina. Tiene lo que pasó con Alberto Fernández, ¿no? Que venía creciendo la economía, eso no se distribuía, se concentraba cada vez más, sería como el mismo escenario. Viene sucediendo en la Argentina hace mucho tiempo que el PBI sube y no se muestra un desarrollo económico, porque es un modelo que paulatinamente se fue consolidando en la Argentina ya desde 47 años atrás. Te freno un segundo porque después quiero que vayamos a las claves para pensar el futuro. Pero una de las medidas estratégicas que planteó Milei, estratégicas porque yo creo que nos hunde, es no entrar en el BRICS. Quiero tu opinión de eso, porque después te voy a leer lo que dijo Guillermo Moreno, que yo creo que confunde a muchos compañeros porque se planta desde el peronismo y desde lo panamericano, ahora lo vamos a explicar. Pero primero, ¿qué significa para vos esa decisión de los últimos días? Bueno, también no tiene otra, ahí las cuestiones estas son tan claras, las medidas que toma el gobierno de Milei, son tan claras, casi burdas en sus intenciones políticas, que no existe ningún, como lo de Cavallo, no existe ningún fundamento, en este caso político, económico, en el cual se puedan anclar para decir no tenemos que participar en el BRICS por esto y esto, porque a la Argentina no le conviene. No. Es ideológico. Claro, es totalmente, es de subordinación política a otro sector del multipolarismo. O sea, no hay un argumento donde uno se pueda sentar para decir no conviene estar ahí. ¿Por qué? Porque en la sumatoria de esas economías y de las relaciones comerciales ya hay casi el 50% de las relaciones comerciales del mundo. Es más, hacen fila para entrar al BRICS y nosotros nos vamos. Claro, hacen fila para entrar. Y aparte, desde ahí, un dato clave es que las inversiones de capital quiere decir inversiones que producen industria en los países del mundo. Las inversiones de capital de los últimos 5 años en todo el mundo han salido mayoritariamente de los países que integran el BRICS.
Estados Unidos ha dejado de hacer inversiones de capital en países ajenos para solamente extraer y no invertir. Claro. Y China, Rusia, Vietnam, Brasil han tenido inversiones de capital en países extranjeros, que son las únicas inversiones que con recaudos, con leyes de protección al mercado interno, te pueden llegar a servir. Las únicas inversiones extranjeras que te pueden llegar a servir. Por lo tanto, es decir, que nos asociamos con los que nos van a saquear. Nos asociamos la salida al BRICS tiene como único fundamento tener una subordinación política a los enemigos de las relaciones comerciales de los BRICS en el mundo, que son Estados Unidos, parte de Europa, Israel, y nada más. Asociarse a países que quieren una Argentina totalmente primarizada, bajo este modelo que anteriormente hemos empezado a detallar de un Producto Bruto Interno en alza, pero concentrado en el sector exportador y por lo tanto transnacional de la economía. Sí. Y un modelo de saqueo que deja claramente, al tener nulas inversiones de capital, deja desempleo masivo en el país, y el pueblo trabajador, el que no pertenece al sector concentrado de la economía, o sumergido en la pobreza, en el infraconsumo. Guillermo Moreno, desde el peronismo, dice que está de acuerdo con esto. Él dice que nosotros no somos del BRICS, somos de la OCDE, ¿no? La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con sede en París. Dice que en el BRICS hay dos países claramente británicos como la India y Sudáfrica. Ahí no vamos a recuperar Malvinas, o sea, mezcla también otra cuestión de geopolítica. Moreno cree en América para los americanos, esta concepción panamericana, que es la que tenía Galtieri cuando decía, nosotros vamos a tener a Estados Unidos de nuestro lado en Malvinas, porque está ese concepto del TIAR, ¿no? Del Tratado Interamericano para la Asistencia Recíproca. ¿Qué le decimos a Moreno? Moreno es uno de los actores de la política argentina, como tantos otros, que por tener relaciones comerciales directamente con sectores de vía importadores, vía empresarios que están alineados a los intereses geopolíticos de Estados Unidos, tratan de generar confusión respecto de cuál es el camino que la Argentina debiera tomar. Y principalmente cuál es el camino que el interés nacional y popular, que el proyecto nacional, claro, el del peronismo, el del radicalismo, el de los sectores populares del país, tiene que defender. Me parece que viene solamente por ahí la mano. Claramente la Argentina ha tenido relaciones estrechas. Disculpa, dicho en criollo, ¿cuál es la terminal de Guillermo Moreno? La terminal política. La terminal política claramente son sectores empresarios importadores que están todos alineados a los intereses británicos, y quizás el ingreso, la competencia de los BRICS, de países que están integrando los BRICS en ese mercado, le haría temblar sus vínculos comerciales y sus lugares donde asienta su poder de transmisión política interna a Guillermo Moreno. Y digo Guillermo Moreno no personalizando en él, ahora sí porque hacemos mención directa, pero eso sucede con un montón de otros actores políticos de la Argentina. Guillermo Moreno es muy pequeño en la política. Sobre todo periodistas. Nosotros cuando decimos acá en Gráfica transmitimos desde el pueblo y desde el sur, es porque no tenemos otra terminal política que nuestro respaldo colectivo, en este caso radiográfica. Pero vos sabés que cuando salen los periodistas a defender a Israel a capa y espada, claro, dicen ¿cuál es la terminal política? Todos tienen terminal política, claro, o que lo financian, o también tienen anteojeras ideológicas. Hoy en día un periodista que sale en un medio masivo de televisión, hasta un influencer que sale en una red social, tiene más peso que un actor político que no supera las PASO. Entonces, cuando entramos quizás para no caer en la crítica solamente a esas personas, ¿no? Me parece a mí que hay que empezar a ver con un ojo crítico todos los análisis políticos de la Argentina, porque claramente la terminal principal de la gran mayoría, por eso los resultados de las elecciones, es la embajada. Es la embajada norteamericana y sus relaciones comerciales. Tal cual. Claramente a la Argentina no le conviene eso, porque propone Estados Unidos para la Argentina un modelo de saqueo, más en este contexto de su decadencia hegemónica, y sí le conviene a Argentina negociar con todo el mundo. No alinearse estrictamente a un país, pero negociar con todo el mundo, porque la Argentina requiere urgentemente empezar un camino de industrialización, y ese camino de industrialización no se hace de otra manera que abriendo portales de comercio con todo el mundo. Esa es la tercera posición, eso es el peronismo. Ahora,
Esto como para dar cuenta que estamos ante una desertificación ideológica, como dicen algunos compañeros, donde un tipo que se dice, que canta la marcha peronista, que está con toda la retórica doctrinaria, dice cosas como esta, que, a ver, y que han dicho otras cosas peores para mí, ¿no? Durante el macrismo ha estado a favor de la reforma jubilatoria, bueno. Más allá Bueno, del pero si hablamos de terminales políticas en Washington, Massa era el número 1 y sin embargo sostenía que había que ingresar al BRICS y de hecho trabajó para eso. Claro, bueno. Ahí tenés la diferencia. No tiene que ver con una cuestión ideológica, ni siquiera para el gobierno de Milei, es por una cuestión estratégica de lo que te conviene a vos si querés defender los intereses de tu patria. El tema de hecho, es... en el BRICS ley hay distintos sectores políticos que de gobiernos que no es un tema ni de izquierda ni de derecha, es muy variado, de conveniencia. Porque aparte el BRICS lo que tiene es una manera de manejarse en la que, digamos, al no seguir las lógicas de los países más occidentales, del G7, de Estados Unidos, de si no haces lo que yo digo estás afuera, esto es mucho más abierto, más diverso y se respeta la cuestión interna de cada país. Por eso también Argentina entraba también ahí. Sí, bueno, el tema es que este error histórico, lo que planteó bien Gabriel Fernández, que repercutió su análisis, es esto lo que propone es endeudarnos más. O sea, el modelo de Milei nos saca del BRICS porque la propuesta es endeudarnos, es directamente un saqueo brutal. Sí. Claramente el mayor endeudamiento, ya sea transferir deuda interna en pesos a deuda dolarizada, que creo yo que va a terminar sucediendo, como también aumentar el origen de los fondos de endeudamiento, acrecentar la deuda externa, tienen como fin tener una excusa más, una excusa económica, cuantitativa, para aumentar el saqueo de nuestras riquezas naturales. Y aparte hay que siempre tener en cuenta que esas deudas externas que se van tomando, el pago de esa deuda externa, ya sea del capital y los intereses, son también un giro de divisas. Cuando vos te ingresan dólares por venta de materia prima y esos dólares vos los llevás al pago de deudas fraudulentas que no tuvieron impacto en el desarrollo económico nacional y por lo tanto son fraudulentas según nuestra Constitución, eso no es otra cosa que fuga de capitales, que robo. Si vos estás pagando con lo que te ingresa de dólares producto de la venta de maíz, estás pagando una cuota de una deuda fraudulenta, lo que estás haciendo es regalando el maíz y devolviendo la plata que te pagaron bajo otra vía que es la de la deuda externa. Por lo tanto, la deuda externa hay que entenderla como un mecanismo más de extracción de este modelo de saqueo. Uno con esta lógica entendería que ahora que viene el FMI le tendrían que dar plata a Milei, porque les conviene a ellos. ¿Es así o no? Sí. O le van a dar perdones como para... Y si tiene algún problema con los votos dentro del Fondo Monetario Internacional, quizás le den fondos por otra vía. Quizás le den fondo por otra vía que no sea la del Fondo Monetario Internacional, pero no sería de alarmarse de que el mundo de que este mundo libre del que habla Milei, que es Estados Unidos y sus cómplices y sus socios, no le habiliten, en el caso de urgencia económica, no le habiliten un nuevo empréstito, una nueva toma de deuda para poder seguir teniendo esta fuga de capitales, aunque, y ahí abro un paréntesis grande, si se promulgan cosas que tiene la ley de Ómnibus como la libre extracción de las operaciones de cambio, no necesitan ni siquiera la deuda externa. O sea, ya directamente... ¿Por qué? Porque si un Cargill Argentina, sí, según la ley Ómnibus, ya empieza a negociar directamente con Cargill Inglaterra, cuando Cargill Inglaterra le paga la producción nacional a Cargill Argentina agarra y fuga los capitales y gira dividendos directamente a su casa matriz, claro, porque la ley Ómnibus así como si no hubiese estado. Como si no hubiera estado en la Argentina, entonces no necesitan la deuda externa, porque si dijimos anteriormente que la deuda externa es un mecanismo para poder devolver los dólares a los países de origen producto de la compra de exportaciones, sí, un modelo de saqueo. Antes triangulaban a lo Vicentín, ahora ni hace falta eso. Claro, la deuda externa servía para triangular. Y si ahora no tenés triangulación, no tenés Estado, tenés directamente compra-venta entre empresas transnacional, casa matriz y casa local, bueno, no necesitas ni siquiera la deuda externa. Entonces, cualquiera de las dos cosas, que salga esa ley de la ley Ómnibus o que no salga y se tome de deuda externa, es esperable. Pero hay que analizar todos estos puntos porque queda a las claras que estamos en presencia de
de un modelo, de una forma de saqueo, de extracción como nunca antes brutal. vimos. Sacar al Estado de la comercialización del comercio exterior es similar a desaparecer a la Argentina. Es similar a desguazar todo, porque si vos no administrás... Es pre-1810. Claro, 1816. Es destruir a la Argentina, porque si vos no administrás tu comercio exterior, directamente todas las decisiones fundamentales del país sobre qué se produce, cómo se produce, porque el que compra es el que pone las condiciones de producción, ¿no? Claro, sí, Vos no sos existís como Estado-nación, básicamente. Si vos contratás un albañil y le decís quiero la casa, vos sos el que decís cómo querés que haga la cosa. Ahora, Rodo, esto va a ser rapidísimo. A ver, en los 90 tardó en impactar en la producción nacional, porque fue distinto. El esquema, las privatizadas no fueron todas juntas, fue todo un proceso. Ahora acá vamos a tener, recién nos comentaban, fin de marzo, despidos masivos en el Estado. Eso es lo que se prevé. Ahora, las pymes, digamos, cualquiera que producía algo en la Argentina, hoy se va a poder importar sin ningún tipo de restricción. Sí, no existía... Por el correr de los años y la permanencia de este modelo, estructuralmente la permanencia del mismo modelo, hoy en día, y la influencia de las redes sociales, de los grandes medios, de los grandes aparatos de comunicación, hoy en día es mucho más permeable hasta el sector popular a estas medidas de saqueo extremo, ¿no? Parece que solo se explica desde ese lugar. Y claramente las consecuencias... ¿Por qué digo la permanencia de este puede modelo? ser en el sentido que la gente diga, che, voy a poder conseguir el celular más barato, porque lo traen importado. Claro, y aparte nosotros hace más de 40 años, entonces, que tenemos el comercio exterior manejado por transnacionales, que distintos gobiernos lo han tocado, han distribuido esas riquezas que genera de distinta forma. Claro. Unos más, otros menos. Uno más a favor del pueblo, otro menos. Pero ya nos hemos acostumbrado a que las empresas transnacionales decidan el qué hacer. Nos hemos acostumbrado a que el Estado tenga un rol pasivo, que los que están más a la derecha hablan de directamente sacar al Estado, y los que están más a la izquierda en el arco político nacional hablan del Estado presente, que es el Estado cobrando un impuesto. Regulando. Claro, regulando de forma pasiva, ¿no? Porque regulando desde cobrar un impuesto, desde emitir una ley, pero no poniendo al Estado, como lo tuvimos antes del 76, directamente operando dentro del sector estratégico. Entonces, esa naturalización de esta política de saqueo... Y hay quien levanta la mano ahí en el auditorio y dice, Trever, vos estás queriendo ir a un mundo que no existe más, ¿no? Es como ir a un pasado. Nos dice, no, ustedes hablan de una revolución justicialista que ya no es posible. ¿No es posible? Bueno, pensar en un reseteo, pero para el campo popular. Eso es falso, porque hoy en día todos los países que más se desarrollan en el mundo, si uno estudia sus estructuras económicas, tienen al Estado dominando los sectores estratégicos de la economía. Vos andá, fíjate, tanto... Y no pongo solamente de ejemplo a Rusia y a China, que han crecido mucho a pesar de los grandes conflictos. Los ejemplos que pone Milei, Irlanda, Alemania... Son todos países en decadencia. Y si vos mirás en nuestra América, el país que más ha crecido en los últimos 20 años ha sido Bolivia. Y Bolivia ha crecido dominando su comercio exterior, poniendo empresas del Estado en los sectores estratégicos, avanzando en un proceso de industrialización. Si vos te vas a Asia, vas a Vietnam, vas a China, todos tienen al Estado como un actor principal en los sectores estratégicos de la economía, y hasta con bancas nacionalizadas, donde los bancos privados están subordinados a la planificación económica de los estados. Todos los países que más se desarrollaron en los últimos 20 años en la economía global han sido con modelos que tienen al Estado como planificador de su economía, que tienen al Estado no en un rol de Estado presente, como plantean acá algunos políticos que no quieren dar un paso para adelante en lo que tiene que ver con el proyecto nacional, sino un Estado directamente planificando y regulando desde adentro de la economía el quehacer nacional. Y entonces no solamente que no vamos a contramano de la época, sino que por el contrario, los que plantean liberalismo en la Argentina, un liberalismo que en el mundo ya no existe más, ningún país es liberal. Hoy en día ningún país del mundo es liberal, ningún país del mundo, y podemos entrar en detalle de cada uno de los países. Ningún país del mundo es liberal. Bueno, Milei habla de Irlanda. Bueno, Irlanda es un país, primero, ¿por qué no es liberal? Educación y salud gratuita para sus habitantes y para los extranjeros. Tiene un Estado que banca el sistema de salud y de educación. Tiene servicios públicos gratuitos, tiene servicio de agua potable de empresa del Estado. Tiene cobertura social
una amplia cobertura social de que casi abarca el 50% de su población. ¿Qué es de donde se agarra Milei para decir que Irlanda es un país liberal y que producto de eso le va bien? Lo podemos explicar. Tiene internamente una gran presión impositiva. Por ejemplo, los trabajadores que más ganan tienen un impuesto progresivo para los trabajadores, y el que más gana llega a tener una carga tributaria del 52%, contra la Argentina, que el que más paga tiene 35%. La alícuota más grande del impuesto a la ganancia es 35%. En Irlanda es 52%. O sea que si ganás 2 millones de pesos... te sacan 1 millón y piquito. Así de brutales la regulación del Estado. No solamente eso, sino que en paralelo a esa carga tributaria muy fuerte sobre el trabajador, hay una desregulación total tributaria para las empresas extranjeras que vengan a poner sus casas matrices en el país. ¿Sí? Y esto es muy importante analizar, porque si Milei quiere ese país para la Argentina que va de la mano, ¿no?, y coincide con lo que dijimos anteriormente del modelo de saqueo, está muy claro lo que va a hacer. Una gran presión tributaria para todo el pueblo, para la casta, ¿no?, que pague la casta todo el mantenimiento de los sectores públicos, y una apertura y una desregulación total y reducción tributaria para las corporaciones extranjeras que van a poner capital. ¿De dónde se agarra Milei para decir que Irlanda está bien? Bueno, producto de esa desregulación total de los capitales financieros y capitales de inversión extranjera, todas las casas todas las grandes empresas han elegido poner sus casas matrices en Europa, o sus sectores de acumulación de capital en Europa, a Irlanda. Google, por ejemplo, tiene sede en Irlanda, cuando no tiene sede en ningún otro país de Europa. Entonces, toda la riqueza que generan dentro de la Unión Europea se contabiliza en Irlanda. ¿Qué pasa con esto? Y hay un montón de otros ejemplos, Apple, hay un montón de otros ejemplos que sucede lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vos vas a medir el Producto Bruto Interno, la contabilidad de Google, de Apple y de todas las empresas grandes que se radican en Irlanda se cuentan dentro del Producto Bruto Interno. Entonces dicen, bueno, Irlanda tiene un Producto Bruto Interno de 90.000 euros per cápita, superior, casi duplica al de Estados Unidos. Pero eso el pueblo no lo ve. Eso el pueblo no lo ve, no existe para la gente, no existe para el pueblo trabajador, no existe eso en calidad de vida del pueblo, no impacta en nada. Lo que sucede es que es un país donde tiene un gran Producto Bruto Interno per cápita, pero que esas inversiones es más, hay un dato clave que explica esto que estamos diciendo. El Producto Bruto Interno de Irlanda está compuesto 55% por estas grandes empresas que ponen sus casas matrices ahí. Sin embargo, las mismas empresas solamente otorgan el 12% del total del trabajo que existe en Irlanda. ¿Sí? Ese 12% gana muy buenos sueldos. Claro, pero son poquitos. Pero es el 12%. Sí. El resto de la población está mantenida por la gran carga tributaria que se ejerce sobre ese 12%, claro, y se mantiene con un Estado recontra interventor de la economía. ¿Sí? Entonces, si ese es el modelo que quiere Milei, y va de la mano con la ley ómnibus y todo, está bien, pero que se entienda. Algo que ya viene pasando, claro, en la Argentina, que es que vos tenés una clase trabajadora que cobra muy bien, que paga el impuesto a las ganancias, que estaba en cuanto, 1 millón de personas, sí, como mucho, y después vos lo que tenés son 10 millones de personas que viven con la mínima, o que bueno, sí, tenéis muy estratificado que todo. Casi en una línea paralela se financian con el 35% de impuesto a la ganancia que se le cobran, y ahora si ponen el impuesto a la ganancia estarían pagando más de 1,5 millones de personas, con lo que podrían mantener a gran parte de la población en niveles de infraconsumo, pero podrían mantener entonces una gran carga impositiva para el pueblo. Bueno, de hecho el monotributo lo subieron un 110%. Claro. Entonces se plantea ese modelo, pero bueno, es válido y es necesario explicar cuál es ese modelo para que no se crean que la Argentina va a ser un país rico. Que vos tengas un gran Producto Bruto Interno no quiere decir que tengas un gran desarrollo económico. Y lo que importa, lo que hay que medir para saber si un país va bien o mal es el desarrollo económico, que no solamente contempla la cantidad de dólares que mueve la economía, sino que contempla el poder adquisitivo del salario, la calidad de educación, la calidad de salud. Y en esos términos, el modelo de Irlanda es nefasto. Estamos hablando con Rodolfo Pablo Trever. Te quería preguntar por la dolarización, que fue central, clave en la campaña de Milei, que ahora la pregunta es qué va a pasar, porque también hay dudas respecto de, bueno, cómo ahorrar, qué va a pasar con los plazos fijos, que si va a haber acceso al dólar libre o no.
si pensás que vamos a hacer una especie de plan de convertibilidad parecido al de los 90, en los próximos años, o en los próximos meses, mejor dicho, ¿qué perspectivas hay en cuanto al tema dolarización? Bueno, el gobierno parecía en principio que era algo, es todavía algo imposible de realizar en el corto plazo, pero está avanzando este gobierno de desintegración nacional está avanzando en ese sentido. Por ejemplo, ya ha dispuesto varias normativas al Banco Central de la República Argentina que promueven que el argentino no ahorre en pesos. Claro. Promueven que el argentino no ahorre en pesos. Primero, debilitó la cartera, está debilitando paulatinamente la cartera de activos del Banco Central. Le quita sus activos, hizo que el Banco Central le venda al Ministerio de Economía varios bonos para que pasen esas deudas al Ministerio de Economía y quede afuera del Banco Central, y disminuyendo los activos del Banco Central, los que pierden garantía sobre sus depósitos, también la reducción de las LELIQ, los que pierden garantía sobre sus depósitos son los bancos privados. Entonces, hoy en día, y mañana peor, y pasado mañana peor, y dentro de 2 meses ni hablar, es casi una locura poner plata en un banco en Argentina. Porque la garantía es la confianza que le tengas al dueño del banco. Claro. ¿Y qué confianza le podés tener al dueño del Banco Santander? Ninguna. Entonces, anteriormente el Banco Perdona, Central... ¿del Credit Cop le podemos tener más confianza? No. No sé si menos, iba a decir menos, pero de ahí sería demasiado malo. Pero no sé si más o menos. Estamos al horno, entonces. Entonces, si el Banco Central no cubre, no es garante Sí. de los depósitos de los argentinos, claramente se tiende a promover que no Bonex. se inviertan pesos. Y, por otro lado, se quitó la posibilidad de dar plazos fijos, se le quitó el piso de tasa a los plazos fijos y se quitó la posibilidad de tener plazos fijos renovables o cancelables en un plazo menor creo que 60 días es la última normativa, me puedo llegar a estar equivocando, y eso hace que el argentino no ponga ni loco un ahorro en pesos. Claramente están promoviendo... ¿Vos decís que ya no se puede a 30 días? Me parece que se podía. 30 días solamente El con tradicional. el tradicional. Claro, el tema es que el plazo fijo UVA, que era lo que le podías ganar de alguna manera la inflación. Claro, porque el UVA es el que cambió. La inflación más un punto era como piso 90 días y ahora 180 días. Y si lo precancelás, te arruinan Te sacan el interés. Te sacan todo. Entonces Vos lo que decís, te están empujando al dólar. te empujan al dólar. Entonces, ¿qué están haciendo? Están tratando de que el argentino el argentino que tiene capacidad de ahorro, ¿no? Sí, y las empresas también. Y las empresas se dolaricen y con vistas de que en un mediano plazo, al tener una porción, aunque sea concentrada, pequeña, pero de la economía dolarizada, se pueda dar el salto de la convertibilidad, ¿no? Se pueda dar el salto. Ahora, llegar a ese punto requiere de que todo el sector del pueblo argentino que no tiene capacidad de ahorro, que no tiene capacidad de dolarización, cuando ese salto quede totalmente fuera de toda posibilidad de un consumo digno. Estamos hablando de más del 80%. Alimentación. Ya es brutal, ¿no? Uno lo planteaba como imposible porque no se puede imaginar que vayan a tanto, pero estamos hablando de entre un 85 y un 90% de la población que va a quedar por debajo de la línea de la pobreza si se da ¿Por qué? Porque vos, para tener un dólar, para poder hacer una convertibilidad y que todos más o menos mantengan un poder adquisitivo, tenés que estar hablando de más de 250 mil millones de dólares que ingresen al país. No existe eso. Y eso no existe, eso hoy en día no existe. Entonces, Qué complejo, Entonces, el camino que están trazando es un camino donde si se llegan al objetivo de dolarización, va a ser porque anterior a eso vamos a tener un porcentaje de la población sumergida en la pobreza demasiado grande. Digo demasiado grande como para pensar en que anterior a eso no puede haber un conflicto político también de dimensiones extraordinarias. Eso es lo que se espera, ¿no? Eso es lo que se espera, por lo menos nosotros desde la militancia es lo que se espera. Ahora, la verdad que con los sucesos que se vienen dando y la pasividad popular que hay ante esos sucesos, la situación se vuelve angustiante, porque uno llega a pensar qué pasa si todo esto va transcurriendo, si va avanzando este proyecto y no existe esa reacción que nosotros naturalmente creemos que se va a dar. No lleva ni un mes de gobierno. Claro. ¿Te das cuenta?
Claro, porque no está la Es salvaje lo que nos están haciendo, pero no yo está creo la, que no está la, no está el la- otro día en la cola de acá en La Boca, comprando fiambre, se da una charla del precio del queso cremoso. Y una señora me dice, pero yo tengo fe en este gobierno. Y yo le dije, ¿hasta cuánto dura esa fe? Hasta marzo. Bueno, es un caso. Yo creo que esto es insostenible. Bueno, sí, ojalá que les dure hasta marzo a la mayoría, porque claro, es muy difícil la parametrización del conflicto que podemos hacer nosotros que la que puede hacer la mayoría del pueblo. Nosotros, si entendemos nosotros que esto es una consecuencia lógica, el proceso de desintegración nacional de Mérida es una consecuencia lógica de un modelo de saqueo que se fue naturalizando y profundizando con el correr de muchos años, Sí, de dictadura en adelante. ya entendemos nosotros que estamos en un estado de ebullición muy grande. Pero ¿qué pasa? En la concepción popular de lo que sucede en Argentina no está eso. Hay un acostumbramiento. Hay un acostumbramiento, hay una naturalización muy grande. Cuando yo me rompo la cabeza pensando en la diferencia que existía entre la regulación económica, la planificación económica, la orientación del crédito del Banco Central antes del 76 y después de la Ley de Entidades Financieras de Martínez de Hoz, que permanece vigente, ya tengo una predisposición a romper todo ante segunda la acción del gobierno. Pero eso... tenés generaciones y que no saben lo que es un crédito hipotecario. Claro, pero más allá del procrear, que fue una excepción no tienen muy pequeña. No tienen en la cabeza que el Estado podría planificar la economía en virtud de orientación al crédito productivo, orientación a un crédito hipotecario, al acceso de la vivienda, y lo único que conocen es esperanzas del sector privado, esperanzas que terminan siempre frustrando porque nunca un empresario... La realidad es que la historia económica de la Argentina y la historia mundial económica muestra que nunca salió una inversión privada, nunca una inversión privada dio satisfacción a una necesidad popular directamente. Que las grandes cosas que se hicieron en el mundo para desarrollo económico y social, bien entendido, vivienda, servicios públicos, infraestructura principal para las ciudades y los países, todo eso siempre ha salido de los estados. Todo eso. Y si nosotros tenemos que poner una causa de los problemas de la Argentina en la destrucción de trabajo que hubo desde el 76 a la fecha, es justamente el debilitamiento del Estado, que anteriormente ocupaba el 40% del PBI y ahora no llega ni siquiera al 6%. Entonces el debilitamiento permanente del Estado que se dio en los últimos 47 años termina siendo la causa principal de la destrucción del trabajo de la Argentina y del poder adquisitivo del salario. Totalmente al revés de lo que se instaló definitivamente no, de lo que se instaló actualmente en el sentido común, donde se habla del Estado como un problema, cuando en realidad los datos, ni siquiera el análisis político de los datos, si vos lees los datos te das cuenta que en paralelo con el debilitamiento del Estado se da la destrucción del poder adquisitivo del trabajador argentino. Rodo, gracias por venir. A ustedes. Un lujo, ¿eh?